Dice la Escritura: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá en su mano: a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Esta es una de las palabras que a mí más me gustan en cuanto a palabras proféticas, porque el profeta Isaías habla de algo que Dios pone en su corazón y dice, habla y di, anuncia esto. Y le habla a alguien en particular, le habla a su pueblo, le habla a la nación de Israel. Y le dice de cosas que él va a hacer. Y quiero entender lo que está pasando en la nación de Israel. La nación de Israel era un pueblo que Dios escogió y que Dios decidió este pueblo. Muchos se cuestionan y dicen: ¿por qué Israel? ¿Por qué no México? ¿Por qué no España? ¿Por qué no África? ¿Por qué no los japoneses? ¿Por qué no cierto pueblo? ¿Por qué ellos en particular? Para empezar, era uno de los pueblos más antiguos. Y este pueblo surge, Dios no escoge a un pueblo, sino que Dios escucha y mira la fe de un hombre del cual surge el pueblo. Es Abraham el que le cree a Dios. Abraham pertenece a otro pueblo. Abraham pertenece a una nación. Y Dios le dice a Abraham: sal de esta nación, porque voy a hacer de ti un pueblo nuevo. Abraham le cree a Dios, y por causa de que le cree, Dios hace que de él nazca una nación. Hasta su nieto es Abraham, Isaac y Jacob. Hasta su nieto Jacob, la nación de Israel no es una nación. La nación de Israel es una familia apenas. Incluso Dios le cambia el nombre a Jacob, y Jacob deja de llamarse Jacob y se convierte en Israel. De ahí la nación, de ahí el nombre de la nación, a causa de este hombre llamado Jacob. Pero todavía hasta Jacob o Israel, que ya tiene el nombre de Israel, hasta ahí todavía no es una nación. Hasta ahí sigue siendo una familia. Dios está observando a una familia, y Dios ha preferido bendecir a una familia que tomar una nación existente y hacer de ella la nación que Él había escogido. Y yo meditaba y le decía: Señor, ¿por qué Israel? ¿Por qué no otro pueblo? Ya había otros pueblos grandes. Estaban los medos, estaban los persas, estaban los babilonios, estaban los egipcios. Eran pueblos grandes, que eran pueblos que figuraban como naciones poderosas y que bien pudieron generar un impacto en el mundo si eran el pueblo escogido de Dios. Y entre las respuestas que Dios nos da en la Biblia, Dios le dice a la nación de Israel: yo los escogí a ustedes y no ustedes a mí. Yo los escogí de entre todos los pueblos del mundo, los escogí a ustedes porque eran una nación pequeña, débil y rebelde. Por eso los escogí. Y uno pudiera pensar: wow. A ver, Dios, siendo Dios y todopoderoso, y pudiendo Él escoger de entre todas las naciones, escoge el pueblo que todavía no es pueblo, que ni siquiera figura como nación, es más, ni siquiera tiene un territorio, ni siquiera tiene una tierra delimitada
para que los otros pueblos digan, no te metas, no pases de la raya porque eso pertenece a los israelitas. No, hermano, no tenían nada, no había nada en la tierra que fuera de ellos. Lo único que había era una promesa, era lo único que la nación de Israel tenía para creerle a Dios que ellos serían el pueblo escogido. Pasan los años, esta familia se convierte en nación porque entran a Egipto con buenas intenciones, los egipcios lo reciben, entran a Egipto aproximadamente entre 70 y 90 y tantas personas. Era la familia de Jacob. Es lo que entra a Egipto. José está al frente en el gobierno en Egipto y José es hijo de Jacob, está al frente del gobierno, hay una sequía en todo el mundo y el único pueblo que se había preparado para enfrentar esa sequía era el pueblo egipcio. Y ahora está el pueblo de Israel en una desventaja, así es que José manda llamar a los hijos de Jacob, a toda su familia, y los mete en una tierra ahí en Egipto, y ahí entran más de 70, menos de 100 personas. La familia de Jacob, la familia de Israel, entran a Egipto, ahí viven por 430 años. Una visita muy larga. Imagínate, trae la visita, hola, vengo a besarte, y te quedan 400 años ahí en la torre. Ahí quedan, y el pueblo de Egipto se da cuenta que el pueblo de Israel está creciendo, y entonces los egipcios empiezan a tener miedo, y en lugar de volverse amigos, los israelitas de los egipcios siendo los dueños de la tierra, Israel, recuerde, solamente está de visita por 400 años, está de visita ahí, entonces los dueños de la tierra someten a la visita y la hacen sus esclavos. Se vuelven esclavos los israelitas de los egipcios. Ahí es cuando usted recordará que claman a Dios, oran a Dios, Dios escucha, manda al libertador que es Moisés, y cuando salen de Egipto como nación, salen más de 400,000 personas. ¿Qué va de una familia de 90 a un pueblo de casi 500,000 de personas? Es lo que sale de Egipto. Así es que la esclavitud en la que vivió la nación de Israel por 400 años permitió que esa esclavitud los transformara de una familia a una nación. Y cuando salen de Egipto, van a tomar la tierra que es prometida para ellos, que además los pueblos lo sabían, No crean que Dios fue ventajoso y le dijo a los pueblos, aprovechense, y no había nadie, aquí nos quedamos con la nación, con el territorio de Israel. No, los pueblos aledaños al territorio de Canaán sabían y reconocían que ese pueblo era de Abraham. Abraham fue el que llegó a esa tierra y tomó posesión de la tierra. Nadie quería esa tierra. Tan es así que cuando su sobrino su sobrino Lot y él se paran ahí en la tierra que Dios le va a dar a Abraham, se paran ahí y había pleitos entre el ganado de Lot y el ganado de Abraham. Y entre los siervos, entre los que cuidaban el ganado, entre los pastores del ganado, ya se peleaban entre ellos porque, es que hazte para allá, llévate tus ovejas para allá, ya se peleaban. Así es que Abraham le dice a su sobrino, mira, no tenemos por qué pelearnos, somos familia. Así es que elige cuál tierra quieres. Mira, todo esto es lo que Dios nos ha dado. Todo esto es lo que Dios nos ha entregado. No hay pueblos, no hay naciones, a nadie le pertenece. Es lugar desolado, del lugar deshabitado. Elige cuál pedazo quieres. Hasta donde miran tus ojos es nuestro. Así es que Lot se para y escoge cerca de la tierra de Sodoma y Gomorra. Ahí es donde escogió. No escogió Sodoma y Gomorra, cerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Abraham se queda con todo lo que se conoce como la tierra de Canaán. No había pueblos ahí, hermano. Los pueblos que rodeaban esa tierra saben que hay un nuevo habitante en la tierra. Que esa tierra abandonada que nadie quería, miren, ni Lot lo quiso. ¿Cómo se vería la tierra que ni Lot la quiso? Los demás pueblos no la querían, era una tierra desolada. Sin mucha vegetación, sin mucha abundancia, sin muchos ríos. Usted vea un mapa geográfico de la tierra de Canaán en los tiempos de Abraham y se va a dar cuenta que no había mucho. Cerros, montañas, desierto, sequedad, hierba, pastizales, pero no había así como una tierra como dijeras, wow, es una tierra donde tú siembras y crece lo que siembres. Los pueblos de alrededor no la habían poseído.
Y así es como Dios había conservado esa tierra. Seca, poco atractiva, desértica quizás. Porque esa tierra la tenía reservada para un hombre llamado Abraham. Y entonces, uno podría decir, es que, ¿por qué Dios? Yo escucho muchos antibíblicos o mucha gente que no cree en Dios, y escucho mucha gente que dice, ay, es que Dios mandó a matar a los pueblos que estaban ahí en la tierra de Canaán. No, hermanos, ellos se habían extendido. Después de que Abraham pisó esa tierra fue bendecida, porque Dios bendijo esa tierra a causa de Abraham. Y entonces los demás dicen, mira, después de todo Canaán no se ve tan feo. Después de todo la tierra de Canaán no se ve tan mal. Y empezaron así como cuando empiezan a invadir los terrenos. Empezaron a invadirse, mandamos a traer a los fulanos de tales, esos que traen una antorcha en la mano, los traemos para que tomen tierras. Y se los llevaron, hermano, y empezaron a tomar la tierra. O a los otros, los que van al frente, no sé cómo se llaman. Pero a él los mandaron y mandaron traerlos. Y empezaron a tomar esa tierra. De manera que durante 400 años que la familia de Abraham no estaba en la tierra que le pertenecía, sino que se habían ido a Egipto. Pues tú te vas de vacaciones 400 años y ya cuando vengas ya, en tu casa ya hay alguien, hermano. ¿En serio? En la unidad habitacional donde compramos nuestra primera casa, y en Cuatro Vientos, de repente la unidad habitacional entregaron casas. Y una de las constructoras no entregaron todas sus casas, dejaron casas vacías. Cuando nos enteramos, hermano, ya las casas ya las habían ocupado. Y hasta alguien nos fue a decir, oiga, hay casas vacías, ¿por qué no van a tomar una? Porque ya tenemos una aquí. No, pero están solitas. No, una cosa es que estén solas y otra cosa es que no tengan dueño. Tú te vas 400 años de tu tierra, alguien va a ver bonita tu tierra, va a querer tomarla. Eso fue lo que le pasó a Israel. Se van 400 años, están de esclavos 400 años, cuando regresan su tierra ya estaba invadida. Y es por eso que pelean por su tierra, pelean por lo que es suyo. Los pueblos de alrededor sabían que era tierra de Abraham. Ellos lo sabían. Ellos sabían que era tierra de Israel. Tan es así que por eso pelean con ellos. Si no hubieran dicho, oye, este es nuestro. No es tuyo. Es de mi padre. Mi padre, testimonio de que es de mi padre. A ver, dime, ¿dónde están tus escrituras? Vamos ahí, ¿cómo se llama el de las escrituras de aquí? Vamos a catastro. A ver tus escrituras. A derecho, a título y propiedades, no me acuerdo cómo se llama eso. A propiedades, vamos a ver si tiene. Dice, no, te voy a enseñar cómo esta tierra es de mi padre. ¿Ven? Acompáñame. Y ahí van. Este pozo lo hizo mi padre Abraham. Este lo hizo mi padre Abraham. Este altar que ves aquí es testimonio de lo que mi padre Abraham hizo. Este pozo lo hizo después su hijo Isaac. Porque no solamente mi padre hizo pozo, mi abuelo Abraham hizo pozo, sino también su hijo Isaac. Y luego Jacob, su hijo, también hizo pozos. Y este altar, mira esta piedra que ves aquí llena de aceite, todavía se le nota el aceite 400 años después. Mi padre Jacob lo usó como almohada. Había testimonio en esa tierra. No, lo de la piedra estoy exagerando, ¿verdad? Pero había testimonio en toda la tierra de Canaán que esa tierra le pertenecía a Abraham. Así es que solamente llegaron a tomar lo que era suyo. Algo curioso que me llevó a esta historia de recordarles a ustedes este momento es por qué la tierra, antes de que Abraham llegara a esa tierra, la tierra prometida, a la tierra que Dios le iba a dar, ¿por qué estaba en sequedal? ¿Por qué era desierto? ¿Por qué no había bendición en esa tierra? La respuesta que encontré es porque Dios la había mantenido así, para que cuando llegara la nación de Israel fuera bendecida, para que nadie lo ocupara. Tú no ocupas un terreno escabroso, difícil. Tú ocupas un terreno bonito. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos, nos invitaban a tomar a poseer el cerro del Tejolote. ¿Saben cuál es ese? El que está en Iztapaluca. ¿Sí se llama el Tejolote? Sí, va. Es que todos se me quedaron viendo como, ¿en qué país es eso? No es aquí. En Iztapaluca. Cuando nos invitaron a comprar un terreno ahí, el terreno estaba súper barato, hermano. ¿Dónde está Iztapaluca?
Acá atrás, sí va. Entonces, nos invitaron. Y cuando fuimos a ver los terrenos, hermano, fuimos varios hermanos, no crean que nada más mi esposa y yo. Nos invitaron a varios a tomar un terreno, nos lo iban a vender muy barato y había que comprar ese terreno. Cuando fuimos a ver los terrenos, hermano, no, aquí está bien solo. Además, bien lejos, hermano. O sea, la última casa se veía así, la veías con telescopio, la veías así chiquitita, así a lo lejos. Decíamos, de allá hasta acá. Y decíamos, pero van a meter luz, ¿no? Bueno, sí, como en 1 año o 2. Decíamos, ¿en 1 año o 2? Bueno, pero van a meter agua. No, ese sí va a tardar más, como unos 8 años. Y mi esposa y yo le decimos, no, ¿cómo no vamos a venir a vivir aquí? Hermano, ahorita te asomas al cerro. Ya nada más le queda el copete al cerro, 2, 3 arbolitos ahí. Ya todo el cerro está poblado. ¿Qué es lo que hizo que la gente se animara a ir a vivir ahí? Los primeros valientes que se fueron a vivir ahí, que no había agua, que no había luz, que no había nada, como los primeros que se vinieron a vivir aquí a Valle de Chalco. A los que les tocó vivir aquí a Valle de Chalco el principio del inicio de la creación del mundo, cuando aparece Valle de Chalco. A los que vinieron aquí les tocó oír cuando Dios dijo hágase la luz y vieron cómo había luz. Les tocó vivir en Valle de Chalco. Valle de Chalco, alguien me decía, pero Valle de Chalco es difícil. Es que Valle de Chalco es joven. Valle de Chalco es una ciudad joven. No tenemos muchos años. Ya la hicieron oficial en el 90 y ¿cuántos? 94, no, 91. Fue que hicieron oficial la ciudad de Valle de Chalco, que le dieron nombre. Valle de Chalco Solidaridad con Carlos Salinas de Gortari. Él fue el que vino a inaugurar y dijo, por aquellos que están ahí entre los terregales también pertenecen a Valle de Chalco. Era Valle de Chalco y fue que inició. No tiene muchos años. Y fíjese cómo ha crecido la ciudad. No tenemos ni 50 años como ciudad. Y lo que es Valle de Chalco. Ahora imagínense en 400 años. Lo que se hizo en la tierra de Canaán, lo que había en la tierra de Canaán. Ahora, ¿por qué fue atractiva la ciudad de la tierra de Canaán? Por declaraciones como estas que leemos en Isaías. Lo que es desierto es transformado por la bendición de Dios. ¿A qué me lleva todo este mensaje? Que a lo mejor tú todavía ves tu vida como un desierto. Que a lo mejor tú todavía ves tu vida como algo no próspero. Algo donde se siembra y se seca. Algo donde todavía no alcanzas a recibir cosechas. Empiezas a tener algunas para no morirte de hambre. Empiezas a tener algunas bendiciones que te permiten no morirte de hambre, que te permiten hacerte de una pequeña casa, tener un pequeño negocio. Pero no se vuelve atractivo. No se vuelve atractivo para nadie. Nadie quizás, pienso, a lo mejor y sí, pero a lo mejor nadie quiera tener la vida que tú tienes. Nadie envidia lo que tú tienes. Dice, no, para vivir como tú, para tener los mismos problemas que tú, para pasar las mismas necesidades que tú, a lo mejor hay gente que no envidia lo que tú tienes. Y quizás por algún tiempo has tenido que vivir o sufrir dificultades como si estuvieras en esclavitud. Estuviste lejos de Dios, estuviste apartado de Dios, el pecado te sometió, el pecado tomó control sobre ti, el pecado te despojó de muchas cosas. Y fuiste esclavo por muchos años de la condición de pecado. Oh, sorpresa, buenas noticias, te hablan del Señor. Vienes a Cristo y de repente ves a lo lejos que existe la posibilidad de tomar una tierra prometida. Porque mucha gente viene a Cristo con la promesa de entrar a la tierra prometida. Y no estoy hablando de la eternidad, estoy hablando de la bendición en la tierra. Porque hay dos promesas de parte de Dios. Una, tu bendición en la eternidad, tu salvación, la gloria con la que vas a vivir en la eternidad. Pero también hay una bendición para este mundo. Hay muchos que creen que la bendición de Dios solamente será hasta que mueran, cuando alcancen el cielo. Pero yo leo y encuentro en la Biblia que no, que hay promesas para este mundo. Que Dios quiere prosperarte en este mundo, que quiere que estés sano.
Porque tu cuerpo en la eternidad no va a tener enfermedad. Entonces, ¿para qué Jesús sufrió llagas, tormento, tortura? Le arrancaban la barba, le escupían en la cara, lo azotaron, sus llagas estaban al aire, todo ese sufrimiento que Jesús tuvo, ¿para qué lo tuvo si no tendría efecto en tu vida hoy en la tierra? Porque es para tu vida en la tierra. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz, en Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre de él. El pecado que tú sufriste, el castigo que merecías por tu pecado, lo sufrió Jesús. Así es que tú no eres castigado ahora por tu pecado. ¿Queda claro eso? Porque muchos piensan que les va mal por su pecado. Dicen, es que me está yendo mal por mi pecado, pastor. Ayer, el domingo pasado, falté a la iglesia y toda la semana me enfermé. Dios me castigó. No, hermano, estás equivocado. ¿Faltar a la iglesia te afecta? Sí, pero no te enferma. Faltaste a la iglesia, sí te va a afectar. Vas a ser más ignorante de la palabra, vas a desconocer muchas cosas espirituales, te vas a perder una bendición, te vas a perder una oración, te vas a perder la comunión con los hermanos. Sí, te vas a perder muchas cosas, pero eso no te hace que te castigue Dios. Por algo dice la Escritura, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Él sufrió el castigo que tú sufrirías por tu pecado. ¿Sí está conmigo? Tú eres libre de esa afrenta. Cuando tú vienes a Cristo, lo que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado, para que el pecado no te sujete a esclavitud. Porque hasta en eso, Jesús dice en la Escritura que Él nos hizo libres del yugo de esclavitud del pecado. Por eso necesitamos arrepentirnos. Y arrepentirte no es que te remuerda la conciencia. Ay, Señor, ya perdóname, no lo vuelvo a hacer, y ya estás pensando cómo volverlo a hacer. Arrepentirte es apartarte del pecado. Es librar tu vida del pecado. Si en verdad quieres el perdón de Dios, arrepiéntete de todo tu corazón. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Es decir, eso dice la Escritura, que Jesús sufrió por ti, y que Él sufrió llagas en su cuerpo en este mundo. Usted lo sabe, seguramente ha visto películas que nos enseñan eso. Cuando yo vi la pasión de Cristo, la imagen que yo tenía de Cristo era la que me presentaban en el Mártir del Calvario. ¿Se acuerdan de esa película? Con Monte Albán, ¿cómo se llamaba? ¿O cómo se llamaba el actor? Enrique Galván. Rambal, ese mero. Dice, esa película, bueno, nos presentan a un Jesús, así con cara de todo chupado. Así no era Jesús. Cuando aparece la película de la Pasión de Cristo y veo a ese Jesús, digo, más o menos acá sí le dan. Hay otro Jesús, un actor que representa a Jesús que me encanta mucho. Porque yo digo, así era Jesús, como ese actor lo representa, así me lo imagino. La película se llama El Evangelio de Mateo. Es una película que dura aproximadamente 6 horas, porque nos cuentan todo el Evangelio de Mateo. Es una serie de televisión más bien. Y ese es el Jesús que más me imagino que así era. Así es que cuando veo la Pasión de Cristo, digo, más o menos así, casi le dan al clavo con Jesús. Y cuando veo los azotes que le dan y el sufrimiento que tiene por causa de tu pecado y el mío, yo lloré, hermano, en el cine. Yo estaba en el cine llorando y decía, y se queda corto porque eso es actuado. Muy buena actuación, pero no tiene nada que ver con la realidad. Jesús lo sufrió en carne propia. Y yo digo, ¿para qué sufrió Jesús si no podemos ser sanos en este mundo? Si no podemos vivir en sanidad. ¿Para qué sufrió Jesús si no iba a poder otorgarnos el milagro maravilloso de la sanidad? Uno puede decir, para la vida eterna, para que allá no tuviéramos enfermedad. Pero es que la enfermedad nunca ha existido en la eternidad. La enfermedad es algo de este mundo. La enfermedad es algo con lo que las personas son afectadas y dañadas por causa de la maldad del mismo ser humano. Hay gente que cree y piensa que la enfermedad la creó Dios. No, hermano. Yo soy padre y soy malo. Soy una mala persona y a mí me duele ver a mis hijos enfermos.
tienen gripa y ahí ando con ellos. Ay, mijito, pongo vaporru. ¿Cómo estás? Ven, voy a orar por ti. Ahí ando apapachando y nada más es gripa, hermano. Y soy malo. Cuanto más mi Padre, que es bueno, ¿cómo va a querer que nosotros estemos enfermos? La enfermedad no viene de Dios. No pelearía Jesús contra la enfermedad. Jesús no sufriría para que tú no fueras enfermo. ¿Está conmigo? Amén. Ahora, ¿la enfermedad nos afecta? Sí. Algunos de ustedes andan enfermos ahorita. Y no estoy diciendo, Dios los está castigando, ya ven, por pecadores. Arrepiéntanse, si no se los va a comer la enfermedad. Hermano, eso no es cierto. Pero Jesús sufrió para que tú fueses sanado. Pastor, ¿y si yo estoy enfermo y no puedo ser sano? Y por más que oro no pasa el milagro. Hermano, el consuelo, la enfermedad quizás no se vaya, pero tendrá la fortaleza para vencer la enfermedad. Aclaro, hay gente que hoy vive con diabetes. Y hay gente que tiene diabetes y se muere a los 2 años de que le dicen tienes diabetes y se muere. Yo creo que se mueren más del miedo que por la enfermedad. Dejan que la enfermedad los gobierne. Hay gente que tiene 50 años con diabetes. Y viven bien, viven sanos, comen bien, comen lo que quieren, pero se cuidan. Yo creo que cuando no tienes la capacidad de quitar esa enfermedad de tu cuerpo, y Dios permite que esa enfermedad permanezca en tu cuerpo, Dios te dará la fortaleza para que superes la enfermedad. El ejemplo claro es Pablo. Pablo le dice al Señor que le quite un aguijón y Dios le dice, no, Pablo, no te lo voy a quitar. Y Pablo entiende que ese aguijón, esa enfermedad que tiene Pablo, Pablo entiende que ese aguijón, dice el mismo, son mismas palabras de Pablo. Pablo dice, y Dios ha permitido que se quede este aguijón en mi carne para que yo no me enseñoree de las cosas extraordinarias que hace Dios a través de mí. La enfermedad me recuerda que soy un simple mortal, que las cosas extraordinarias que Dios hace a través de mí es por Él, no por mí. Y Pablo acepta el aguijón y aprende a vivir con el aguijón. Pero Pablo dice, palabras del Señor, bástate mi gracia. Porque cuando tú eres débil, yo perfecciono mi poder en tu debilidad. Así es que hay gente que dice, es que Dios me está castigando. Ya oré, no me quita la enfermedad, hermano. Aprenda a lidiar con eso. Aprenda a superar la enfermedad. Aprenda a sobreponerse a la enfermedad. Y a demostrar que con la enfermedad y toda la cosa, usted es vencedor. Ahora, hay quienes el milagro pasa y la enfermedad se va. Y yo digo, Señor, ¿será que tienen más fe los que son sanados? ¿O serán más débiles? Y por eso son sanados. ¿Serán más fuertes los que reciben el milagro? ¿O son más débiles? Ahí se lo dejo de tarea para que lo piensen. Pero, porque yo no voy a poner etiquetas. Pero a mí me queda claro que es voluntad de Dios que tú sanes. Es voluntad de Dios que tú seas salvo, que seas perdonado. Y también es voluntad de Dios que tú seas prosperado. Y muchas veces vivimos un desierto, vivimos una sequedad, vivimos una escasez, vivimos una circunstancia difícil, porque se trata de que Dios se glorifique en tu vida. A mí me encanta leer de parte de Dios que Él dice que lo que era desértico, ahora será bendecido. Que donde no había agua, habrá agua. Que donde nunca había llovido, ahora lloverá. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre tu desierto y tu abundancia? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre tu tiempo de esclavitud en Egipto a tu tiempo de posesión en la tierra de Canaán? Porque cuando llegan los israelitas a la tierra de Canaán, después de haber estado en Egipto 400 años, viviendo como esclavos, comiendo solamente los despojos, comiendo cebollas, rábanos, comiendo cuando bien les iba pescado, cuando les dejaban tiempo para ir a pescar, porque no creen que les traían la comida, ellos era de lo que labraban. Entonces apenas les daba tiempo de sembrar cebollas y rábanos y otras especies ahí que podían sembrar mientras hacían tabiques, tenían pequeños huertos familiares ahí que sembraban y ahí era ahí de donde comían.
Y bien les iba cuando les daban chance de ir a pescar algo. Así es que no crean que estaban en abundancia y de repente llegan a una tierra de abundancia. Llegan, están antes de entrar a la tierra, mandan espías y los espías regresan diciendo, los racimos de uva, así lo dicen ellos, los racimos de uva llegan de este tamaño al piso, los tienen que cargar entre dos. Los racimos más grandes de uvas que yo he visto, hermano, son de este tamaño, de 1,5 kilos, 2 kilos, a lo mucho 3 kilos. Es lo más grande que yo he visto en un racimo. Ahora imagínense un racimo de unos 20, 30 kilos. Los espías cuando llegan a la tierra prometida dicen, es que los racimos de uvas son muy grandes, las cosechas son abundantes, la gente no pasa hambre en esa tierra. Prácticamente dice, fluye leche y miel. Es decir, hay abundancia. No es que la leche la tiraran en el piso, ni la miel se diera del piso. Simplemente había abundancia, no había escasez. Esa es la tierra a la que regresa. ¿Cómo era esa tierra antes? Seca, árida. No era deseable, no era atractiva. Cuando Abraham toma la tierra, él no está confiando en lo bonita que se veía la tierra. Él está confiando en lo que Dios le dijo. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y te prosperaré. Por eso se le considera a Abraham el padre de la fe, porque sin ver nada, le creyó todo a Dios. Nosotros somos más de la nueva era, del tiempo de Tomás para acá. Porque Tomás dijo, hasta no ver, no creer, así somos nosotros. Nosotros si no vemos, no creemos. Es más, yo lo que le estoy diciendo, usted dirá, ay, pastor, se me hace que se lo está inventando. No, no, está en la Biblia. Y si yo lo que le quiero decir hoy es que hoy usted puede ser bendecido de parte de Dios. Hoy usted puede ser transformado de parte de Dios. Y si por mucho tiempo viviste sequedad, desierto, tu vida no fue atractiva para nadie, tú no fuiste bendecido, no fuiste lleno de la bendición de Dios, hoy yo creo que Dios quiere bendecirte. Hoy yo creo que Dios quiere cambiar tu condición. Hoy yo creo que Dios puede sanarte. Yo lo creo, hermano. Yo creo que Dios puede prosperarte, yo lo creo. Yo creo que Dios ha de prosperarnos a mi esposa, a mis hijos y a mí. Yo lo creo. Lo estamos viendo, creemos que es posible. Hoy no tenemos todo lo que queremos. Pero también estoy convencido que estamos aprendiendo a administrar más. Estamos aprendiendo a tener más. Porque de repente tenemos y nos lo acabamos todo, ¿o no? ¿No le ha pasado? ¿No le sucede? ¡Ay, nos llegó una lanita extra! Vacaciones. Te vas de vacaciones, regresas endeudado completamente, pero ya disfrutaste. Hay que saber administrar. Y Dios quiere que tú tengas. Y por eso te está dando hoy el ejemplo claro, son las palabras del Señor Jesús cuando dice acerca de sus siervos que a uno se le dio, y dice el Señor, cuando eres fiel en lo poco, en lo que no es tuyo, lo que ahora tienes, si es poco, no es tuyo. De por sí poquito y luego no es mío. Al menos tenía la ilusión de que esto poquito era mío. Hermano, si tienes un cuartito de 1x1, una casita de 2x2, si vives en una vecindad, en un cuarto de 4x4, eso no es tuyo. Es parte de lo tuyo. Perdón, es parte de lo que no es tuyo. Pero tienes que administrarlo. ¿Sí está conmigo? No importa, deje que los niños se acerquen a usted. Y no se los impidáis. Déjelos que se acerquen y cuídenlos. Ya estoy terminando yo también. Yo no creo, mi esposa y yo vivimos muchos años rentando. Y la última vez que mi esposa oró y dijo, porque íbamos de casa en casa, rentábamos, de repente teníamos casas grandes, de repente cuartos chicos, de repente encontrábamos una casa padrísima, grandota, amplia, una recámara para mis hijos, una para nosotros, y de repente compartíamos la recámara, casi compartíamos la cama. Así vivimos por muchos años. Y la última casa en la que estuvimos
mi esposa, mis hijos y yo, mi esposa dijo, yo no me vuelvo a cambiar de esta casa, a menos que salgamos de aquí a nuestra propia casa. Y entonces pensamos y dijimos, bueno, ¿cómo la queremos? Y mis hijos dijeron, yo quiero mi recámara, y yo también quiero mi recámara, y yo también. Entonces necesitamos una recámara para cada uno, y la nuestra. Y luego dijimos, pero nada más tenemos un baño y hay que servirla y esperar, y luego unos entran y se tardan. Entonces necesitamos por lo menos que tenga 2 baños. Tiene 4. Bueno, 2 completos y 2 medios baños. Que tenga patio. Tiene patio. Que tenga para dejar el carro. Tiene para dejar el carro. Eso fue lo que pedimos. Mi esposa y yo dijimos, mi esposa nos dijo, ella fue la que lo dijo, yo no salgo de aquí a menos que salgamos a nuestra propia casa. No quiero seguir rentando el lugar en lugar. Era un trabajo la mudanza. ¿Sabe cómo nos mudábamos? En Diablitos. En el sur. Metíamos al sur lo que cabía. Y los muebles grandes yo los trasladaba en Diablitos. Así, yo lo cargaba de colonia a colonia. Ahí se veía, parecía, ahí viene el ropavejero. No. Pero así nos mudábamos, hermano. Y la última mudanza dijimos, no más. Y hoy la casa que tenemos es la casa que Dios nos ha permitido tener. Sabemos y creemos que todavía viene algo mejor. Ay, pastor codicioso, quiere más todavía, no se harta. No, ¿sabe por qué? Porque en la casa que pedimos yo pedí alberca. Y esta casa no tiene. Bueno, tiene una montable y desmontable, pero no es esa la que pedí. Así es que yo sé que esta casa no es la que pedimos, pero nos da muestra de que vamos para allá. Dios te va a dar pequeñas muestras de que la tierra y la vida que tú esperas tener tiene que venir. Así es que te va a dar pequeñas luces. De repente tienes una sala nueva. ¡Ay, sala nueva! Casa vieja, sala nueva, pero ahí va. De repente tienes bendición, algo viene a tu vida. De repente puedes renovar la vajilla. Te deshaces de los platos viejos que tienes de hace 20 años. Y puedes comprarte platos nuevos. Luego ni quieres usar los nuevos, mejor seguimos usando los viejitos. No, hermano, usa los nuevos, para eso son. Dios te va a dar señales de que tu desierto está dejando de ser desierto. Si creemos que la lluvia viene, si creemos que esto va a cambiar, si Dios te ha mantenido, mi esposa dijo hace unos meses atrás, y yo lo creí, mi esposa dijo que Dios nos había mantenido en secreto, como iglesia, como ministerio. Dios nos había mantenido en secreto por una razón, para protegernos. Habíamos sido como un desierto para mucha gente. No, ahí ni grupo de alabanza tienen. No, el pastor predica 2 horas. No, es aburrida la enseñanza. Ahí no gritan. Ahí no gritan. Ahí no se cae la gente. Es aburrida esa iglesia. Muchos vieron esta iglesia como un desierto. Muchos vieron esta iglesia como un desierto. Y yo estoy convencido que lo que dijo mi esposa fue cierto. Dios nos había mantenido en secreto. Nos había protegido para que alcanzáramos la madurez, la capacidad, la autoridad espiritual, para que cuando saliéramos a la luz no fuéramos blanco fácil del enemigo. He visto muchos ministerios salir y los ministros fallan, la iglesia falla, la iglesia se divide, se abren pequeñas iglesitas. He visto muchas cosas en los ministerios. Llevo 23 años de cristiano. Y a lo largo de estos años he visto muchas cosas que pasan en las iglesias. Y si por mucho tiempo el Señor nos mantuvo en secreto, como siendo ese pequeño desierto que ahora somos, eso se acabó. Y vamos a salir a la luz. Y no vamos a ser un blanco fácil del enemigo. Ni vamos a ser vulnerables. Ni vamos a ser fáciles de destruir. Vamos a pelear.
pero vamos a conquistar lo que es nuestro. Dice la Biblia, Isaías 44, 3 y 4. Porque yo derramaré, esta es palabra para ustedes, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Cuánto lo creen? Póngase de pie y vamos a orar. Yo creo que Dios va a hacer eso en nuestras vidas. Yo creo que Dios va a hacer eso en nuestras vidas. Yo creo que Dios lo hará y que nos bendecirá. Y que dejaremos de ser un desierto. Que veremos el fruto, que veremos la cosecha, que veremos la abundancia. Yo espero, y es mi oración, que usted sea prosperado, que se acabe la escasez. Que tenga usted la inteligencia, esa es mi oración. Que tenga usted la inteligencia para poner en orden su vida. Y lo que tenga que corregir, lo corrija. Y lo que tenga que ordenar, lo ordene. Y lo que tenga que poner conforme a la voluntad de Dios, lo haga. Para que entonces usted pueda ver la mano de Dios prosperando sus vidas. Dios le dice a Josué, vayan a la tierra prometida. Y el primero que se encuentran es un muro. Y el muro les impedía pasar. Y Dios le dice a Josué, rodeen en la ciudad. 7 días. Ese es un enemigo que van a vencer. 7 días. Pero no van a hablar nada. Durante 7 días lo hicieron y el último día dieron 7 vueltas. Y al final gritaron con todas sus fuerzas. Y cuando gritaron, los muros se cayeron. Así creo que Dios nos va a guiar. Así es que hoy va a gritar con todas sus fuerzas. ¿Alguna vez ha gritado? No, ni se les da, ¿verdad? Ustedes gritan. Son gente pacífica. Hoy los voy a sacar de su pacificiencia. Les voy a hacer gritar. Vamos a hacer un ejercicio. Amén. Va a gritar amén. Porque vamos a orar y al final usted va a gritar amén. Así es que vamos a hacer la prueba. A la de 3 grite amén. Amén. No, espérenme, a la de 3. Yo sé que ya tienen ganas de gritar. Espérenme. A la de 3 grita. 1, 2, 3. ¡Amén! Ay, hermano, no sea payaso. Usted grita más fuerte que ese. Son más ustedes que yo. Amén. Usted grita, ¡amén! ¿Sí? ¿Puede o no puede? Y eso que no es el micrófono. ¿Puede gritar o no puede gritar? A la de 3. 1, 2, 3. ¡Amén! Mejor o ya. A la tercera oportunidad lo hace bien, pero lo vamos a hacer después de la oración. Yo quiero orar por usted. Quiero orar que la lluvia de Dios caiga sobre su vida. Quiero orar que que usted deje de vivir un sequedal, un desierto. Yo quiero orar que empiece a haber renuevos en su vida. Que usted no sea una hierbita que se cae con el sol, sino que ese es como un sauce que crece a orillas de las aguas. Ese sauce nunca se va a secar. Ese sauce nunca va a resecarse. No en el agua, cerca de las aguas. Para que siempre esté tomando lo que necesita. Yo oro a Dios que usted sea bendecido, hermano. De verdad, es mi oración. Y que de aquí al próximo aniversario, usted pueda decir, ya pastor, superé el desierto. Ya pastor, superé el sequedal. Ya mi vida no está seca, ya tengo lo que necesito y estoy viendo cómo prospera mi vida y estoy viendo cómo crezco y cómo abundan las cosas en mis circunstancias, son mejores, mi matrimonio se ha restaurado, ya enderecé mi vida, estoy corrigiendo mi situación, mis hijos están conscientes de que necesitan de Dios. Amén, amén, amén. Todo lo que Dios vaya a hacer en su vida. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos un momento y cuando yo diga en el nombre de Jesús, usted grita con todas sus fuerzas, amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra y por este tiempo. Bendigo a tu iglesia y declaro que tu bendición está sobre ellos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y eres fiel todo el tiempo. Gracias, Señor, porque hoy has declarado que salimos del anonimato. Ya no estaremos más
en sequedad. Ya no seremos esa tierra no deseada. Nos convertiremos en tierra deseada, en tierra anhelada. Seremos tierra que bendice, que da fruto, que prospera, que hace crecer y que trae la bendición abundante a tus hijos. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú bendigas a tu iglesia. Que hoy, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ellos reciban la abundancia. Ellos reciban la lluvia. Reciban el renuevo, el cambio, la transformación. Aquello que hará que vivan mejor. Toca sus matrimonios para que sean restaurados. Toca sus cuerpos para que sean sanados. La enfermedad no tome ventaja sobre ellos. No más, no importa cuántos virus o bacterias hay en el ambiente, sus cuerpos estarán fuertes, sanos, bien nutridos, fortalecidos para poder hacer frente a la enfermedad. Bendice a tu iglesia. Derrama sobre ellos bendición, que no haya escasez, que no haya sequedad, que no haya, Señor, pobreza ni dureza en el corazón, que no haya, Señor, necedad en sus vidas, terquedad que les lleve a la miseria. Hoy, Señor, creo que tú traerás abundancia sobre ellos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, ¡amén! ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso.